Buenas tardes. A continuación, realizaremos la presentación del proyecto para la materia Trabajo de Grado 2 de la Corporación Universitaria Iberoamericana de la especialización Desarrollo Integral para la Infancia y la Adolescencia. Este trabajo fue realizado por Gladys Arenilla Amaris, Denilladira Celis Maldonado y quien les habla Liliana Castañeda. El título de nuestro proyecto es La prevención del maltrato infantil en hijos de padres adolescentes que están siendo intervenidos por la modalidad familiar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de Servicio 10 Barranca Bermeja, Santander durante el año 2019 y 2020. La adolescencia es una etapa del desarrollo humano en la cual los individuos pasan por cambio tanto a nivel físico como emocional. La Organización Mundial de la Salud la define como el periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años. En esta etapa los adolescentes se enfrentan a situaciones que en ocasiones no manejan adecuadamente, tales como la presión para el consumo de diferentes sustancias psicoactivas, iniciar precozmente su vida sexual y que cada vez es a edades más tempranas. Esta situación trae otras problemáticas como son las enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados. Los embarazos en adolescentes se han convertido en una problemática social que cada día va en aumento. Como resultado se observa que las madres adolescentes tienen mayor dificultad de crianza en los cuidados necesarios como son la alimentación, la atención de manera integral a los hijos y constantemente se les vulneran todos sus derechos. Todo esto debido a la falta de conocimiento, de madurez, de preparación para estos adolescentes al desarrollar este nuevo rol que requiere de tanta responsabilidad, incrementando el riesgo de abuso o negligencia propios del maltrato infantil. Los padres y madres adolescentes se enfrentan a una serie de fluctuaciones que va entre el rechazo y la idealización de tal hecho, la resignación y la aceptación, el enojo y el apoyo de sus familias. Considerar el embarazo como una limitación o, por el contrario, como una oportunidad para salir adelante. Los adolescentes pueden hacerse cargo de su hijo, criarlo, el cual puede ser deseado o planeado. Otras opciones son entregar una adopción y o delegar este rol materno a las abuelas, convirtiéndose en estas niñas casi que en hermanas de sus propios hijos. Los padres y madres adolescentes situaciones que va entre el rechazo y la idealización de tal hecho, la resignación y la aceptación, el enojo y el apoyo de sus familias. Considerar el embarazo como una limitación o, por el contrario, como una oportunidad para salir adelante. Los adolescentes pueden hacerse cargo de su hijo, criarlo, el cual puede ser deseado o planeado. Otras opciones son entregar una adopción y o delegar este rol materno a las abuelas, convirtiéndose en estas niñas casi que en hermanas de sus propios hijos. Los padres y madres adolescentes que no continúan con sus estudios, no cuentan con apoyo familiar ni social para esta nueva etapa de su vida, pues se les dificulta mucho más desempeñar el papel como padres. Hay una serie de posibles señales o características de un mayor riesgo hacia el abuso infantil en sus diferentes formas. El embarazo en la adolescencia y la posterior crianza de este bebé en esta etapa de la vida por lo general trae como consecuencias problemáticas, las cuales se evidencian constantemente en áreas de la salud, en centros de desarrollo infantil, en la modalidad familiar, las cuales pertenecen al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Aquí se observa mucho desnutrición, maltrato infantil, maltrato psicológico, abandono, niños criados por terceros que no tienen patrones de crianza e incluso hasta la muerte. Con base en lo anterior, surge el interrogante de qué manera se puede prevenir el maltrato infantil en hijos de padres y madres adolescentes que están siendo intervenidos por la modalidad familiar del ICBF, Unidad de Servicio 10 de Barranca Bermeja, Santander, durante el año 2019 y 2020. Dentro de los objetivos de nuestro proyecto encontramos como objetivo general
Desarrollar estrategias que disminuyan el maltrato infantil en hijos de padres adolescentes que están siendo intervenidos por la modalidad familiar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de Servicio 10 de Barrancabermeja, Santander, durante el año 2019-2020. Objetivos específicos. Identificar los factores que llevan a padres adolescentes que están siendo intervenidos por la modalidad familiar del ICBF a ser violentos con sus hijos. Segundo, describir las formas de maltrato infantil en hijos de padres adolescentes. Tercero, desarrollar acciones que disminuyan el maltrato infantil en hijos de padres adolescentes que están siendo intervenidos por la modalidad familiar del ICBF. Buenas tardes, mi nombre es Denilla Iraceli Maldonado. Continuando con la sustentación que está realizando la compañera Liliana respecto a nuestro proyecto de investigación, voy a hablar acerca de la población objeto de la misma, la cual estuvo conformada en su totalidad por padres adolescentes que están siendo intervenidos por la modalidad familiar del ICBF, Unidad de Servicio 10 de Barrancabermeja, Santander, durante el periodo 2019-2020. De dicha modalidad formaban parte 50 familias del estrato 1 y 2 de la Comuna 4 de Barrancabermeja, quienes están en estado de vulnerabilidad y que tienen como característica principal que el 75% de la población participante son padres y madres adolescentes, de lo cual llama la atención que un 55% de estos progenitores vienen de hogares disfuncionales. Como población muestra, tenemos que para la población diana forman parte de las 50 familias participantes del programa, por lo cual la población accesible al estudio estuvo integrada por 32 padres adolescentes, los cuales reúnen las características de inclusión ya definidas y que cumplen con el objetivo general de la investigación. Por lo tanto, nuestra muestra fue no probabilística, dado que solo se seleccionó a los participantes adolescentes menores entre los 13 y 17 años y que reconocieron que de alguna manera han maltratado o abandonado a sus hijos. En cuanto a las técnicas manejadas durante la investigación, dentro de las distintas formas existentes, trabajamos la observación, la encuesta, el cuestionario y la entrevista. Cabe aclarar que antes de realizar las diferentes técnicas, se obtuvo el consentimiento informado de cada uno de los participantes después de haberles dado a conocer los objetivos de la investigación. Por medio de estas técnicas se recogieron datos como edad, escolaridad, estado civil, número de hijos, estado socioeconómico, núcleo familiar, e igualmente se logró identificar tanto causas, características, formas, consecuencias y clases de maltrato presentados en estas familias. La observación se llevó a cabo mediante visitas domiciliarias directamente con la familia, en donde se involucró a todo el núcleo familiar, enfocándose en priorizar el entorno en donde se está desenvolviendo el niño o la niña en pro de garantizar sus derechos. Por otra parte, la encuesta se desarrolló durante algunos talleres realizados con esta población, en los cuales se indagó acerca de no solo información personal, sino también aspectos relacionados con el objetivo general de esta investigación. En cuanto al cuestionario, este se aplicó en un encuentro realizado con los participantes de la investigación, en el cual se desarrolló la temática relacionada con maltrato infantil y se aclararon algunos aspectos relacionados con la misma. Cordial saludo. Mi nombre es Bledis Arenilla Mariz, licenciada en Pedagogía Infantil. Actualmente me desempeño como docente en el área de primaria en una de las instituciones del Distrito Capital Bogotá. Mi grupo está conformado por Denis y Liliana. Nuestro proyecto de investigación fue dirigido a padres adolescentes que de alguna u otra manera han maltratado o abandonado a sus niños y que en este momento están siendo intervenidos por la unidad 10 de la modalidad familiar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Se encuentra ubicada en la Comuna 4 del municipio de Barrancabermeja, Santander. Debido a la situación que estamos viviendo a nivel nacional, en la emergencia sanitaria del COVID-19,
se vio afectado nuestro proceso de investigación. Pero sin embargo, al comienzo de este año alcanzamos a aplicar algunos instrumentos de investigación como fueron encuestas y visitas domiciliarias, encontrando los siguientes hallazgos. Por ejemplo, que el 20% de la población a intervenir de estos padres adolescentes vienen de hogares disfuncionales, vienen de hogares con antecedentes de violencia intrafamiliar, vienen de hogares de padres separados, vienen de hogares con alguna reseña de delitos y a su vez encontramos también que la mayoría de estos jóvenes que han sido padres accidentales, por llamar de alguna manera, han abandonado sus estudios, han desmejorado su calidad de vida y se han visto afectados por esta paternidad temprana. También encontramos que el porcentaje de estos jóvenes padres está siendo intervenido por la modalidad familiar por medio de la unidad número 10, pero se ve el abandono total del Estado. O sea, es muy poca la orientación que se le ha dado a estos padres hasta el momento. Encontramos también que estos jóvenes repiten el patrón de crianza de sus hogares de orígenes. No, sin embargo, resaltar el papel tan importante que está haciendo este programa Modalidad Familiar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a través de su proceso de intervención en los encuentros educativos, en las charlas, en los talleres que están siendo involucrados estos jóvenes y algunos de ellos con su familia. Muchas gracias.